Semanas he estado compartiendo acerca de la importancia que Dios le da o qué clase de importancia Dios le da al mundo material, al mundo cotidiano, a todo lo que nos rodea. Siempre pensando en las personas que nos acompañan por primera vez hoy o que se han sumado estas últimas semanas. Siempre me gusta hacer esta salvedad. No sé si usted sabía, lo compartí la semana pasada, pero por lo general 1 o 2 veces al año o 2 domingos al año compartimos acerca de este tema, compartimos acerca del dinero. Okay. Así que si usted viene por primera vez y le tocó este mensaje, no se salga de aquí diciendo, no me hablan de dinero en la iglesia, yo fui a la iglesia y solo me hablan de dinero. No es eso, solamente caíste en el domingo que tenías que llegar. ¿Amén, iglesia? ¿Sí o no? Aleluya, ok. Pero espero que, yo sé que va a ser de bendición porque estos son principios no solamente para la iglesia, sino que son principios para todos los seres humanos. Y hemos visto que al aplicar estos principios, no solamente cristianos, sino personas que aún no conocen de Jesús o que ni siquiera asisten a ninguna iglesia, también los aplican en sus vidas y también pueden recibir las bendiciones que vamos a ver en un ratito terminando el servicio de aquellos que fielmente damos al Señor, le damos para la obra de Dios. Cuando se trata de cuestiones materiales, Dios nos desafía a confiar en Él, siempre. Siempre que se trata de cuestiones materiales, Dios nos desafía. ¿Sabías tú eso? Muy pocas veces en la Biblia vemos a Dios desafiándonos a hacer algo. Dios nos manda a que caminemos en fe, a que sigamos creyendo en Él, a que le adoremos con todo nuestro corazón, pero muy pocas veces, es más, aquellos que han estudiado más a profundidad la Biblia, indican que la única vez que Dios nos desafía a algo es justamente cuando se trata de las cuestiones materiales. Porque Dios sabe que los seres humanos tendemos a aferrarnos a aquello que vemos e ignorar aquello que no vemos. Y las cuestiones materiales son las cosas que vemos, lo que nos rodea. Estas últimas semanas aprendimos hace 2 semanas atrás de que todo le corresponde a Dios. Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe sobre esta tierra. En ese mismo mensaje aprendimos también hace 2 semanas de que Dios nos ha hecho a nosotros mayordomos o administradores. Dios nos ha puesto aquí para ser administradores de la creación con todo lo que ello implica. Lo vimos desde el libro de Génesis, puede verlos, como Dios crea a Adán y Eva y les da la autorización o el poder, mejor dicho, para gobernar sobre la creación. Si tú quieres ahondar más acerca de eso, puedes ir en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. También están ahí las predicaciones de las semanas pasadas y puedes ahí ahondar más todavía. La semana pasada aprendimos acerca de la importancia de dar con sacrificio. Que la ofrenda que Dios le agrada es cuando nosotros nos sacrificamos para dársela a Dios. Y cuando hablamos de ofrenda no solamente hablamos de cuestiones materiales, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de lo que somos. Cuando hay sacrificio es una ofrenda que le agrada a Dios. Eso hablamos la semana pasada, tocando justamente el pasaje bíblico de esa viuda que llegó delante de las ofrendas con 2 monedas y que Jesús dijo que ella había dado mucho más que los ricos y poderosos de esa época, porque ella había dado con sacrificio. Pero también la Biblia nos habla acerca de que tenemos que dar con inteligencia, que tenemos que ser sabios a la hora de administrar lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y por eso Dios nos llama a que también a la hora de dar, nosotros usemos la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué? Porque si no planeamos, si no nos programamos, si no nos preparamos para dar, entonces nunca lo vamos a hacer. Si no planeas cómo dar, entonces nunca va a suceder. Acuérdate que Dios nos ha puesto como
administradores. Aprendimos también de que Dios nos llama a que el administrador sea hallado fiel. Entonces, si nosotros no somos fieles, no somos buenos administradores. Y la fidelidad conlleva también el planear y el saber cómo dar, cómo utilizar los recursos financieros que tengo, los recursos materiales que tengo en mi vida y alrededor. Dios nos ha llamado a ser administradores y nos desafía. Es un desafío divino que Dios nos hace de poder confiar en Él, de poder creerle a Él y de poder vivir en la plenitud de la vida y de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjeme compartir algunos versículos bíblicos hoy. El primero está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Siempre los motivos, si usted trajo una Biblia, búsquela, busque ese versículo en la Biblia para que no se guíe simplemente lo que está en la pantalla o lo que yo le digo, sino búsquelo en su Biblia. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Este es Dios obviamente hablando, es palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Y a través del apóstol Pablo, que fue que escribió esta frase o esta carta a la iglesia de Corintios, les dice esto. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Bien claro, bien sencillo, el apóstol o Dios nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que ser precavidos a la hora de dar. Voy a hacer mucha referencia al mensaje de la semana pasada también, así que porque están muy juntos ambos. Es más, este mensaje de hoy estaba juntamente con el de la semana pasada, pero por la extensión del tema y por el corto tiempo hice dos mensajes de esto. Pero en la semana pasada hablábamos acerca de que podemos ser dadores espontáneos, es decir, ser movidos por las circunstancias o por la necesidad alrededor para dar, o ser dadores sacrificiales o dadores precavidos y poder organizarme y poder planear cómo dar. Y este pasaje lo deja bien en claro cómo ser nosotros unos buenos administradores y precavidos a la hora de utilizar esos recursos materiales que Dios me permite administrar. Fíjate que nos habla de ser precavidos. Por eso este versículo dice, el primer día de la semana lo explica, ¿verdad? Cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no tenga que hacerse colectas cuando yo vaya. Esto nos habla de ser precavidos y no solamente dar espontáneamente. No estaba preparado, no estoy listo para poder dar porque no sé, no lo había pensado antes, no lo había programado antes, no lo había planeado. No, Dios quiere que nosotros seamos dadores precavidos. Por eso habla acerca del primer día de la semana, cada uno de ustedes aporte algún dinero conforme a sus ingresos. Mira que acá nos empieza a dar la clave, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir, bueno, sí, tengo que ser precavido, pero ¿cómo? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Okay? Y esta pregunta, y lo hablamos así abiertamente aquí en La Roca, porque Dios se ha manifestado en nuestra iglesia, en nuestra vida, de una manera súper fiel. Extremadamente fiel, y yo no tengo ningún tapujo en poder hablarlo o ningún vergüenza o pena de hablar abiertamente, porque Dios ha obrado no solamente en mi vida y en mi hogar, sino en la de muchos de ustedes también. Por eso usted puede preguntarse, ok, ¿cuánto debo de dar? ¿Cómo debo hacerlo? Acá nos dice conforme a nuestros ingresos. Mira qué importante que es este pasaje. Es muy importante esa frase, porque Dios, si hay algo que caracteriza a Dios, es que es un Dios justo. Amén, ¿sí o no? Amén. Dios es justo. Sería muy injusto si Dios pidiera que demos, o que en realidad es devolverle, porque todo es de Él, pero vamos a utilizar la palabra demos. Sería muy injusto si Dios nos exigiera a todos exactamente lo mismo, la misma cantidad.
Porque no todos ganamos igual. No todos recibimos la misma cantidad de ingresos. Por ende, Dios nos dice conforme a nuestros ingresos. El problema está de que no siempre damos conforme a nuestros ingresos, sino que muchas veces damos conforme a nuestros gastos. Voy a volver a repetirlo. El problema está de que no siempre damos conforme a nuestros ingresos, sino que solemos dar conforme a nuestros gastos. Tú podrás decir, ¿cómo dar según nuestros gastos? Si gastamos porque no lo tenemos, ¿cómo lo vamos a dar? Justamente por eso pasa. ¿Por qué? Porque hacemos todos los gastos necesarios, pagamos todo lo que queremos o tenemos que pagar, compramos todo lo que tenemos que comprar y de última, después de nuestros gastos, conforme a nuestros gastos, separamos y le damos a Dios y damos para la obra de Dios. Cuando Dios nos dice que no es conforme a nuestros gastos, no es conforme a los que nos sobre, sino que es conforme a nuestros ingresos. Y esto se trata de una cuestión de prioridades. Es una cuestión de prioridad. Yo no sé cuántos de ustedes hacen un presupuesto o un budget en su familia. Debería de hacerlo. Si no, ahí está la razón, empezando por ahí, porque nunca le alcanza el dinero. ¿Okay? Pero en tu presupuesto, en tu budget, lo primero que tiene que ser siempre es darle a Dios. Esa tiene que ser tu prioridad, es una cuestión de prioridades. Por eso acá empieza diciendo el primer día de la semana. No al último, no después de comprarme lo que tengo que comprar, después de pagar las cuentas, las deudas. No. Lo primero, dice Dios. Y es una cuestión de prioridad que está muy ligada con el corazón del ser humano. Por eso lo hemos venido diciendo estas últimas semanas, de que la forma en la cual administramos los bienes materiales, o sea, las cuestiones materiales, está muy ligada con nuestra vida espiritual. Porque suele ser porque le damos, mejor dicho, prioridad a nuestra vida, a aquellas cosas que verdaderamente nos importan. Y si no es lo primero Dios y darle para Dios, entonces no está siendo una prioridad. Y no quiero dudar de tu vida espiritual o tu madurez, pero déjame decirte, parezco joven, parezco como de 25, pero yo sé que se rieron. Estoy medio sordo, así que no escucho, pero yo sé que se rieron. Pero tengo muchos más añitos que eso. Y básicamente esa cantidad de años en el ministerio, básicamente. Es decir que Dios me ha permitido, como muchos de ustedes también, poder conocer, poder experimentar en mi propia vida y experimentar también o conocer testimonios de las personas de que si no ponen a Dios en primer lugar en las cuestiones materiales, seguramente o es una gran posibilidad de que su vida espiritual no esté totalmente firme. Porque así es. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, lo dijo Jesús fácilmente, lo dijo Jesús de una manera bien directa. Donde está tu tesoro, está también tu corazón. Es una cuestión de prioridades. Yo separo lo de Dios primero, pero si no es mi prioridad, lo dejaré de último. Daré lo que me sobra, daré si tengo, y si no tengo, no daré. Y déjame decirte algo, yo trabajo desde los 17 años, y algunos de ustedes trabajan desde mucho más jóvenes todavía, han trabajado desde mucho más jóvenes. Nunca me ha sobrado nada. Si a usted le ha sobrado, lo felicito, ¿ok? Pero nunca sobra nada. Entonces, si pensamos darle a Dios lo que nos sobra, nunca le daremos nada. Pero hay que establecer, ¿verdad? Tenemos que establecer, o mejor dicho, Dios nos enseña a establecer cómo dar, qué cantidad de dar, qué porcentaje de mi dinero Dios desea de que le dé a Él, le devuelva a Él. Y la Biblia nos enseña un punto de partida muy claro. Nos habla acerca del diezmo. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de algo. El 10% de algo. Es un porcentaje. El 10% de algo es el diezmo. Y mira lo que dice en Levíticos capítulo 27, versículo 30. Levítico está en el Antiguo Testamento. Capítulo 27, versículo 30. Dice, el diezmo de todo producto del campo
ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Dios desde el principio, es más, desde el Génesis, pero vamos a hacer énfasis aquí, ¿ok? En este pasaje, es Dios indicándole, hablándole a su pueblo de que el diezmo, el 10% de todo producto del campo le pertenece a Dios. Estamos hablando de una época en la cual no se acuñaba dinero como ahora. No había dinero como ahora. La vida, la forma de trabajo era muy, muy diferente a como era ahora. Ahora, que yo conozca, a ninguno de nosotros vivimos simplemente del trueque, es decir, de canjear cosas. ¿Okay? Yo siembro y voy con el hermano que tiene huevos y yo le doy tal cosa para que me dé huevos de sus gallinas y voy y canjeo esto. No estamos así. Estamos en una época en la cual tenemos nuestros trabajos y acuñamos dinero. ¿Okay? En aquella época no. Entonces por eso muchas veces decimos, no, pero en la Biblia cuando habla acerca de diezmo no se está refiriendo acerca de dinero, se está refiriendo acerca de los bienes o de los granos. Claro que sí, porque esa era la forma en la cual se administraba o se manejaban las finanzas o se hacían negocios en esa época. Y Dios le enseñó esto. Dios le enseñó a su pueblo de que un 10% de todas sus ganancias le pertenecían a Él. De cada 10 espigas de trigo que un israelita cosechaba, una le pertenecía al Señor. De cada 10 becerros o ovejitas que tenía, que nacían durante el año, una le pertenecía a Dios. Un 10% de todo le pertenecía al Señor. Bueno, todo, vuelvo a hacer el énfasis, todo le pertenece a Dios, pero Él nos pide solamente un 10%. Si se trata de un trabajo pagado, si se trataba de un trabajo pagado, la 10ª parte del salario de esa persona le pertenecía o era cosa dedicada al Señor, era consagrado al Señor. Eso es lo que nos dice. Dios nos dice de que eso no nos corresponde, de que le corresponde a Dios, que es consagrado a Dios, que es consagrado al Señor. Y a veces ignoramos eso y entre tantas, entre nuestra rutina y tantas cosas que hay alrededor de nuestra vida, ignoramos la importancia de este principio bíblico. Este principio bíblico que Dios nos enseña para que podamos verdaderamente ser fieles ante Él, y que podamos nosotros no solamente ser fieles y obedientes, sino también, lo vamos a ver en un segundo, recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para aquellos que le somos fieles. Y no quiero insultar la inteligencia de ninguno de los que estamos presentes aquí, pero es sumamente fácil de calcular. El 10% es sumamente fácil de calcular. Si fuese el 7 u 8% ya es más difícil. Pero el 10% es bien fácil de calcular. Y aparte todos lo hacemos, sobre todo cuando vemos algún descuento en alguna tienda, ¿verdad? Y le tenemos que quitar el 30%, rápido nos viene la matemática. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero es bien fácil de calcular. Simplemente es una 10ª parte o simplemente es mover el puntito un lugarcito nada más. Si ganas $500 a la semana, son $50 el 10%. Si ganas más, es el 10% de lo que tú ganas o de tus ingresos. Y yo he escuchado muchas veces esto. Vuelvo a repetir, tengo varios años en esto. Pero he escuchado muchas veces esto. No, pero el diezmo no es algo del Nuevo Testamento. Cuando vino Jesús, quitó la ley, quitó todo eso, porque usted pastor leyó Levíticos, quitó todo eso y hay un nuevo pacto, es un nuevo compromiso que tenemos con el Señor y todo eso es del antiguo pacto. Siempre he escuchado esa excusa o esa frase. Siempre está justamente el que dice, nosotros no vivimos bajo ese yugo de la ley, sino bajo un nuevo pacto. Pero bueno, cada vez que alguien dice eso, siempre nos tenemos que referir a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Y bajo cualquier tema, no solamente este es uno de tantos temas, pero tantos otros temas en los cuales hay bastante, diferentes opiniones en cuanto a cosas de la Biblia. Siempre tenemos que referirnos a Jesús. ¿Qué dijo Jesús?
¿Qué nos enseñó Jesús sobre ese tema? Bueno, Jesús fue muy claro al hablar acerca de muchos aspectos con el pueblo de Israel referidos a la ley. Es más, Jesús como judío, como israelita, si algo que él hacía a la perfección era guardar la ley, lo cual ninguno de los religiosos de la época lo podían hacer a la perfección, pero él sí lo pudo hacer. Y él nos enseña muy bien cómo qué aspectos de la ley continúan hasta este día o continúan hasta esta época y cuáles son aquellas que ya quedaron obsoletas para aquellos que estamos en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento, o que hemos creído por fe o que no somos israelitas. Porque tú puedes decir, pues yo no soy judío, así que no aplica para mí, ¿ok? Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? Por ejemplo, él declaró Jesús en el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos justamente habla mucho acerca de qué alimentos comer y qué cosas no comer. Muchísimo, hay capítulos enteros que te hablan acerca de qué debes de comer y qué no debes de comer, qué cosas están bien y qué cosas no está bien comer, qué cosas Dios quiere que comamos y qué cosas Dios quiere que no comamos. Pero Jesús vino y en cierta manera abolió ese mandamiento. No es que Dios cambie de opiniones, no tiene nada que ver con eso, sino que a través del nuevo pacto Él declaró de que todos los alimentos son limpios. Que no es lo que entra al hombre, porque al fin y al cabo va a la letrina, dijo Jesús, así lo dijo, ¿ok? Sino que es lo que sale. Es decir, de que Él dijo, los alimentos no se hagan drama, no se preocupen, hasta acá llegó eso, están en el nuevo pacto, no hay problema. Aguante las carnitas, podemos comer carnitas, ¿sí o no? ¿Ok? O tacos al pastor, oh, qué rico, es medio hambre. Así que Jesús dijo, no hay problema con eso. También declaró acerca del sábado o el día de reposo. El día de reposo también lo dejó en claro cuando él en el día de reposo, que era el día sábado que los israelitas debían de guardar sin hacer absolutamente nada, él lo declaró, no es el día en sí, dijo Jesús, yo soy el Señor del sábado, sino que es importante entender o conocer o no guardar solamente el día, sino guardar al Señor del día. Y él dijo, no, es ese mandamiento que está dentro de los 10, obviamente, en cierta manera fue abolido como el día, y otro día ahondaremos más todavía, que sí hay que guardar, obviamente, tiempo para el Señor y todo eso, pero él dijo, no lo tomen como el mandamiento o como lo venían tomando hasta ahora. Así que Jesús dijo, estamos en un nuevo pacto, no es en sí el día. Incluso los sacrificios. Dios, a través de su muerte, Jesús nos dijo que Él es el Cordero de vida eterna. Por ende, toda la ley que tenía que ver con los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento quedaron obsoletos cuando venimos a conocer a Jesús. Pero sin embargo, Jesús habló del diezmo y habló del dinero. Y esto fue lo que dijo, mira. Mateo capítulo 23, versículo 23, puedes buscarlo en tu Biblia también. Dijo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Mira lo que dijo Jesús aquí. Jesús le recrimina a los religiosos de esa época, es más, hasta hipócritas les dice, que están diezmando, que están dando el 10% de todo su sembradío, de todos sus ingresos, pero que se han olvidado, pasado por alto lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Ahí Jesús está tocando directamente el tema. Y creo yo, no sé, hubiese sido el momento perfecto para aquellos que dicen que solamente es del Antiguo Testamento. Hubiese sido el momento perfecto para que Jesús dijera, no tienen que hacerlo más. No diezmen, solamente tengan fe, justicia y misericordia. Pero no. Hubiese sido el momento perfecto para que Él aboliera esa ley. O abolir quiere decir quitar esa ley
que venían poniendo en práctica a los israelitas y por ende nosotros, su pueblo también, que venimos a través de la fe. Pero sin embargo, Él no lo hizo. Él no lo hizo. Él dijo, de cierto, es cierto, voy a señalarlo aquí, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Es decir, Él no dijo, no lo hagan. Él dijo, es cierto, tienen que hacerlo, pero no descuiden lo más importante. No los critica por hacerlo, sino que los critica por ignorar las cosas más importantes, la justicia, la misericordia y la fe. Si Él hubiera querido cancelar la bendición de la obediencia que hay a través del diezmo, entonces eso hubiese sido la oportunidad perfecta, pero no lo hizo. Es más, Él lo afirmó. Por eso es que seguimos predicando acerca de esto. Por eso es que seguimos compartiendo acerca de esto. Ahora, tú dirás, ok, si eso no me convence mucho, la forma en la cual usted interpreta ese pasaje bíblico. Está bien, ahí respetamos, ¿verdad?, de pronto tu manera de pensar. Pero tal vez tú quieras una opción más neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento. Tal vez tú digas, no, pastor, deme algo más actual, no me venga a hablar de una ley de hace cientos o miles de años atrás, hábleme de algo que sucedió en el Nuevo Testamento. Y veamos qué pasaba en el Nuevo Testamento cuando se trataba acerca de las cuestiones materiales. Y esto está en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Dice, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Pero no termina ahí. Mira lo que dice el versículo 34 y 35. Y no les hacía falta nada a la iglesia, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Había una entrega total en la primera iglesia o en la iglesia primitiva. Ellos no se ponían a regatear, ¿verdad? No venían diciendo, no, que solamente el 10% con tantos centavos. No, había una entrega total que dice que lo entregaban todo. Todo para que no haya necesidad en su comunidad, para que no haya necesidad en su iglesia. Y no estamos hablando simplemente a la iglesia de la gente que estaba ahí, los escogidos, sino en su comunidad, porque era de bendición para toda la comunidad la iglesia. Así que, ¿tú quieres una opción más del Nuevo Testamento? Ok, no hay ningún problema, acá está. No nos habla de un 10%, nos habla de un 100%. Y no sé, les dije, ustedes saben que me gusta la matemática, ¿ok? Y un 100% es más que un 10%. Así que si tú quieres hacer según el Nuevo Testamento, ok, entrega todo para la obra de Dios. Entrega todo para que no haya ninguna necesidad. Ahí sí va a volver otra vez a decir, no, espérate, todo como que no conviene, ok. Empieza a ser número uno como que no conviene. Entonces, escojamos. Creo yo de que Dios nos ha dado esta bendición de poder poner en práctica la generosidad y la buena mayordomía y administración a través del diezmo. Ahora, hay muchas ideas. Si tú te metes al internet referido a la iglesia, uno de los temas que más se toca es las cuestiones de dinero, las cuestiones financieras en la iglesia. Hay de todo. Tú puedes encontrar un montón de gente en internet o en YouTube, en TikTok, en donde sea, que hablan acerca del dinero en la iglesia. Pero déjame decirte algo. La gran mayoría de las personas, si no todas, no tienen ni la más mínima idea, ni han experimentado en su vida la gran bendición de poder ser obedientes a Dios a través de sus finanzas. No quiero pararme aquí al frente
y hablar solamente por hablar o decir algo sin ser consciente de la realidad. Yo soy consciente de que hay iglesias y que hay pastores que se han aprovechado por completo de este principio del diezmo. Que se han aprovechado pero mal, ¿ok? Que se han enriquecido y se han hecho millonarios pero mal. Yo conozco iglesias que son millones y millones de dólares que en vez de invertirlo en su comunidad o en alcanzar a la comunidad, lo invierten simplemente en ellos, en edificios más grandes, en pantallas más grandes, lo cual no tiene nada de malo, está bien, ¿verdad? Pero si solamente ese es el objetivo que tenemos como iglesia, en simplemente acumular, acumular y acumular, estamos cerrados y lamentablemente en muchas iglesias así sucede. También soy consciente de que el rubro al cual Dios me llamó a trabajar, a la profesión que Dios me ha dado, no es una profesión, es un llamado, pero conlleva una profesión obviamente también. Al pastorado, yo soy 100% consciente que es una de las profesiones muy mal vistas cuando se trata de cuestiones financieras o cuestiones de dinero. Porque muchos, no muchos, hay varios pastores que se han hecho millonarios a causa de las donaciones o los diezmos que entran en la iglesia. Pero está muy mal generalizar. Está muy mal generalizar. Y nunca debemos de hacer eso. Debemos entender de que sí hay personas, y por lo general son las más famosas, ¿ok? Pero no todos somos así. Es como si yo dijera, todos los camioneros engañan a su esposa y se acuestan con cualquier otra mujer. Muy injusto, ¿verdad? Para todos aquellos que manejan un camión. Todos los taxistas son como la canción de Arjona. Ustedes no saben quién es Arjona, pues son muy cristianos, está bien. Está mal. Está mal que yo diga eso. ¿Que los hay? Claro que sí los hay. Obvio que sí los hay. ¿Pero son todos? No. Serán un pequeño número. Y al igual pasa lo mismo, si tú vas a dejar de dar para Dios o de dar para la obra de Dios y para que como iglesia sigamos alcanzando a la comunidad, porque otros que no tienen ni siquiera nada que ver con tu iglesia o con tus pastores han administrado mal, entonces tú estás en un error. Estás en un error. ¿Qué es lo que debes de hacer mejor? Preguntar o ver. O vivir en la realidad en la cual estamos. Ese no es el caso aquí en La Roca, nunca ha sido. Aquí en nuestra iglesia y nunca ha sido de nosotros como pastores. Todo lo que hacemos aquí es llevar el evangelio a nuestra comunidad y servirte a ti y a tu familia. Todo el dinero que ingresa a la Roca es para llevar el evangelio a nuestra comunidad y servirte a ti y a tu familia. Nosotros como pastores y no me voy a poner a defenderme aquí, pero creo que cabe esta salvedad, ¿verdad? Nosotros como pastores, tanto la pastora Keila y yo, hemos siempre mostrado, hemos vivido siempre con modestia y con cordura. No tenemos terrenos en México ni en Argentina, ¿ok? Siempre hemos vivido con modestia y con cordura, vestido también con modestia y con cordura. Es decir, de que no hemos dado ese ejemplo de enriquecimiento a causa de las donaciones o el diezmo del pueblo. Y es más, nosotros como pastores somos fieles practicantes también del diezmo. Porque si a ti te han dicho que el pastor no tiene que diezmar, déjame decirte que esa es una gran error. Porque Dios nos ha mandado a todos a dar de lo que Él nos ha permitido administrar. Entonces nosotros hemos sido fieles también en nuestras donaciones y en nuestro diezmo al Señor y a la iglesia. Los diezmos no son para nosotros los pastores. No son para nosotros. Yo entiendo la cultura. Yo he sido cristiano siempre aquí en Estados Unidos. No he sido cristiano en mi país. Pero
conozco a muchos de ustedes que han sido cristianos y conozco cómo es la costumbre en otras iglesias y en otros países también, incluso aquí en Estados Unidos con muchas iglesias hispanas, en donde sí, la ofrenda que se levanta es para la iglesia y el diezmo va directamente todo completito para el pastor. No es así. Aquí no es así. Y bíblicamente podemos discutir de cómo es eso, pero no es la manera en la cual nosotros administramos o cómo se administran las finanzas. Así que no es el diezmo no es para el pastor. Es más, yo ni siquiera quiero saber quién lo practica y quién no. Debo de saberlo muchas veces. ¿Por qué? Porque está ligado con la vida espiritual también. Pero no es algo que ando chequeando a ver quién da o quién no da. Porque no está en mi tarea, no es necesariamente esa. Los diezmos no son para el pastor. Mi esposa y yo obviamente nos dedicamos al ministerio, vivimos del ministerio, cobramos los dos un salario de la iglesia. Y cuando digo los dos, no 2 salarios, sino un salario, los dos de la iglesia. Y está por debajo del salario mínimo. El domingo que viene vamos a dar reporte financiero, así que usted va a saber exactamente cuánto gano y todo. ¿Okay? Entonces, ni hemos pedido, ni buscado, ni solicitado ningún aumento salarial por los últimos 2 años. Muchos de ustedes, si pasan 6 meses y no le aumentan un quarter a la hora, ya se van del trabajo. ¿Por qué? Porque entendemos de que, aparte de que nosotros entendemos, mejor dicho, de que el mal testimonio que otros han dado fuera, que no parte de la roca, sino fuera, y entendemos la estigma que hay dentro del llamado o la profesión que el Señor nos ha dado. Es más, no nos quejamos en nada y nos sentimos los más afortunados de tener este llamado que el Señor nos ha dado y de poder servirle. Así que no es un beneficio propio que yo saco de esto. Si yo se lo enseño es porque yo he entendido la gran bendición que hay en poder fielmente traer el diezmo al Señor. ¿Sabes quién es el único que se beneficia de tu diezmo? Tú. Tú eres el único que se beneficia. A Dios no necesita nada. Yo no me beneficio, la iglesia no se beneficia, la denominación no se beneficia. Tú eres el único que te beneficia. ¿Por qué? Mira lo que dice Malaquías 3, 10 al 12. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, le abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Y estas promesas que están en estos versículos, estos 3 versículos, comienza justamente con la bendición y la invitación de Dios a darle el diezmo. Si yo no diezmo, yo solito me estoy enredando. Yo solito estoy cortando las bendiciones de Dios para mi vida. Y yo sé, no buscamos bendiciones. Si buscáramos bendiciones o bendiciones materiales, no estaríamos aquí. Tal vez estaríamos en otro lado, estaríamos haciendo otra cosa. Yo sé que no se busca eso, pero es una consecuencia de mi obediencia a Dios. Es la llave que abre las bendiciones específicas de Dios, como lo dice este versículo. No es evangelio de la prosperidad. Yo no te vengo a decir, da para que sea más rico y para que Dios te dé. No se trata de eso. Se trata de una cuestión del corazón y de obediencia y una promesa de Dios de que Él te guardará, de que Él te cuidará. Este verso habla de un principio de bendición y de protección
divina. Derramaré una bendición tan grande que no habrá suficiente para guardarlo. Tus cosechas serán abundantes. Todas las naciones te llamarán bendito. Es una promesa del Señor. Pero hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje y que es el que nos guía al título de este mensaje. Y es justamente el versículo 3, el capítulo 3, versículo 10. Termina diciendo, inténtenlo, póngame a prueba. Dios desafiándonos, Dios invitándonos a que lo pongamos a prueba. Así como lo dije al principio del mensaje, muy pocas veces Dios nos invita a ponerlo a prueba. Es más, algunos dicen, vuelvo a repetir, de que es la única vez en la cual Dios nos manda a ponernos a prueba. Es más, en la Biblia muy poco encontramos de personas que prueban a Dios. Gedeón entre uno de ellos, pero muy casos muy particulares. Pero Dios nos dice, pónganme a prueba, inténtenlo. No se dejen llevar por lo que otros digan, ni siquiera se dejen llevar por lo que yo digo, dice Dios, básicamente. Le está diciendo, inténtenlo, pónganme a prueba. Es muy raro que Dios nos invite a ponerlo a prueba a Él, ¿verdad? Pero es precisamente lo que Él hace, nos invita a ponerlo a prueba, siendo fieles en diezmar para ver cómo Él nos proveerá, como Él te proveerá, como Él derramará sus bendiciones sobre tu vida. Hay muchos aquí que son fieles diezmadores y podrían compartir muchos testimonios en su vida de cómo Dios los ha guardado, cómo Dios los ha cuidado, cómo Dios les ha provisto y nunca ha faltado absolutamente en su casa. Esa fotito que corre en el internet, en donde se ve un pastor todo así con cosas de lujo y dicen así vive el que recibe el diezmo, y otra fotito al lado en donde hay una familia pobre que no tiene nada que comer y dice así es como vive el que da el diezmo. Es una mentira, porque yo no conozco a nadie que haya sido fiel a Dios, que haya sido fiel confiándole sus bienes al Señor y en darle a Dios y para su obra, que Dios no le haya guardado y protegido. Y son miles de pastores e iglesias que no son un reflejo de esa foto, de ese concepto equivocado, sino que fielmente le servimos a Dios, no buscando un beneficio material, sino porque Él nos ha dado un llamado, porque amamos nuestras iglesias y amamos nuestra comunidad. Si no lo dijera este pasaje, no me atrevería a yo sumarme a este desafío que Dios nos hace. No me animaría ni siquiera a hacerle esta sugerencia, pero quiero invitarlo. Quiero hacer una sugerencia, que ponga a prueba a Dios. Pon a prueba a Dios. Amén. No pierdes nada. Pon a prueba a Dios. A ver si verdaderamente es una realidad esto que este flaco acá te está compartiendo o que lo que dice la palabra. Pon a prueba a Dios. Si tú no estás diezmando, si tú diezmas de vez en cuando o cuando te alcanza o no eres fiel, te invito a que lo hagas. Y que ponga pruebas a Dios. Empieza con una oración, empieza orando y pídele a Dios y pon a Dios un tiempo de prueba. Pon a Dios un tiempo de prueba. Dile, Señor, voy a diezmar fielmente durante estos próximos 2 meses, 3 meses. No digo una semana, porque una semana como que no va a ser un tiempo normal de prueba, pero di 1 mes, 2 meses. O 3 meses, ¿ok? Lo voy a hacer fielmente. Y al cabo de ese tiempo, si las cosas no te han ido bien, yo te invito a que dejes de hacerlo. Así de simple. Me sumo al desafío que Dios hace, porque es un desafío que Dios lo está haciendo, no yo. Te invito a que dejes de hacerlo. Si te vas a la quiebra, si no tienes
Si has pasado hambre, si te han corrido de tu casa, te invito a que dejes de hacerlo. Y es más, hasta iría una milla extra y decir, yo mismo te devuelvo el dinero. Porque es un desafío que Dios nos hace. Ponlo a prueba. Pon a prueba. Es un desafío divino. Si al cabo de este tiempo las cosas no te han ido bien, no ha suplido Dios tus necesidades, siéntete libre de dejar de hacerlo y criticar todo lo que quieras, pero no lo hagas si nunca no critiques si nunca lo has puesto por obra. No te quiero decir de que si tú empiezas a diezmar, ya de un día para otro vas a convertirte en millonario o vas a tener toda la vida resuelta. No, lo que Dios está prometiendo es que si somos fieles, la fidelidad, la constancia, un buen administrador no hace las cosas de vez en cuando, sino que lo hace de manera fiel y constante. Si somos fiel con Él, Él será fiel con nosotros. No te faltará absolutamente nada. No solamente eso, sino que tu comunidad será bendecida a través de tu iglesia. Te invito a hacer la prueba. Ponte de pie, por favor. El diezmo es una expresión de confianza. Es una expresión de confianza en Dios. Clara. Una expresión clara de confianza. ¿Cuántos nosotros hemos confiado en nuestra vida eterna en Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos confiado que para que Él nos salve del pecado, que Él nos salve de la muerte eterna? ¿Cuántos hemos nosotros confiado en nuestra vida eterna a Él? Si no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Él y de confiar tu salvación eterna en Él. Porque Dios dice de que la única manera de tener una vida eterna con Él es conociendo a Jesús como tu Salvador personal. Muchos lo hemos hecho aquí. Hemos confiado nuestra vida eterna en Él. Ahora bien, ¿cómo es posible que confiemos nuestra vida eterna y que confiemos en Jesús para nuestra salvación eterna de nuestra alma, que es lo más preciado que tenemos, pero no podamos confiar en que Él puede sostenerme, suplirme económicamente y materialmente? Cuando tú diezmas, tú creces espiritualmente, tu fe crece. No es verso esto, no es simplemente un engaño para sacar el dinero a nadie. No es una realidad. Tú creces espiritualmente, tu fe crece, tu fe aumenta y aprendes a depender de Dios en todo. El gran reformador de la iglesia cristiana, Martín Lutero, dijo: un hombre necesita pasar por dos conversiones, la del corazón y la del bolsillo. Él lo dijo. Y la segunda es siempre la más costosa. Cuando nosotros logramos romper esa barrera de dar lo que es nuestro, que en realidad no es nuestro, rompemos uno de los más grandes obstáculos para que Dios se manifieste aún más y más en nuestra vida y para poder entregarnos completamente a Dios. No permitamos que simplemente cuestiones temporales, cuestiones materiales, temporales, que no nos llevaremos de esta tierra, impidan que tengamos una relación de obediencia, de constancia y fidelidad con nuestro Dios. Por eso te invito a que aceptes este desafío. Ponlo a prueba. Y yo sé que de acá a unos meses tú testificarás de cómo Dios ha obrado en ti, de cómo Dios te ha suplido, de cómo Él ha sido fiel contigo. Acompáñame a orar. Bendito Jesús. Eterno Rey, gracias. Gracias porque no hay nada, absolutamente nada, que no esté bajo tu control. Gracias porque tú has tomado control de este momento, de este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, porque no he sido yo el que ha convencido, yo he sido simplemente un mensajero. Y gracias, Espíritu Santo, porque has sido tú el que has obrado en cada corazón aquí presente. Te pido en el nombre de Jesús que podamos aceptar este desafío divino que tú nos haces, Señor. Para poder así, amado Rey,
quitar todo obstáculo que pueda haber entre nuestra completa entrega a ti, Señor. Quitar todo obstáculo que el enemigo haya estado utilizando para hacernos creer de que es una cuestión simplemente de números, sino es una cuestión espiritual. Todo obstáculo que el enemigo haya usado para tenernos viviendo en la necesidad constante, viviendo en la escasez, teniendo nuestro negocio que está a la quiebra, teniendo nuestra familia o nuestros hijos pasando más y más necesidad. Todo obstáculo que el enemigo haya querido usar para hacernos entrar en deudas, para poder suplir lo que necesitamos o queremos y mantenernos así atados. Por eso en el nombre de Jesús te pido, Señor, que continúes obrando más y más en tu pueblo, en cada hogar aquí representado, y suplas de una manera sobrenatural a aquellos que fielmente diezman, Señor. Bendice tu iglesia, la cual es tuya y tú la sostienes, Señor. Bendice a cada pastor que fielmente, Señor, predique el evangelio como lo hacemos aquí en La Roca, Señor, sabiendo de que su provisión proviene de ti, Señor eterno. Gracias, amado Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.